Señor les bendiga, hermanos. Esta mañana es un tiempo especial donde nos reunimos para adorar y bendecir el nombre del Señor. ¿Cuántos han venido a bendecir el nombre del Señor? Creo que ese es el propósito por el cual venimos a la casa del Señor, adorar, bendecir y honrar su nombre. Esta mañana el Señor nos está permitiendo estar con ustedes. El pastor Javier, su pastor, nos ha pedido que pudiéramos compartir la palabra del Señor con ustedes. Y agradezco al Señor y a su pastor por la confianza que Él sabe a veces brindarnos, el darnos la responsabilidad y el privilegio de traer la palabra. Yo quiero invitarles, por favor, esta mañana a abrir sus Biblias en el libro de el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. El Evangelio, capítulo 16, del verso 13 hasta el verso 18. Cuando lo hayan encontrado, me dicen amén, por favor. La palabra del Señor dice de la siguiente manera en Mateo capítulo 16, verso 13 hasta el verso 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor, te damos gracias esta mañana que nos permites estar en su casa. Le ruego, Señor, que como siempre usted tome posesión y dirección de nuestras vidas. Queremos ser solamente un instrumento suyo para su gloria y para su honra. Háblenos, Señor, de tal manera que nuestro entendimiento sean, Señor, abiertos, nuestro corazón sea receptivo y nuestra voluntad esté dispuesta, Señor, a asumir su compromiso con ella. Que tu poder sea manifiesto este día en medio de nosotros y que tu palabra sea, Señor, una palabra viva que refresque, que remueva, que redarguya nuestro ser. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomando una decisión. En la vida nos toca tomar decisiones. Decisiones para casarnos, decisiones para ir a alguna escuela, a alguna universidad, decisiones cuando llegamos a tener un matrimonio y pensamos tener una familia y nos ponemos a pensar cuántos debiéramos lograr hacer esto y cómo lo vamos a hacer. Decisiones del trabajo, etcétera. Siempre estamos tomando decisiones. Vivimos en una situación en que hoy nos está tocando vivir en este siglo XXI y realmente es una época con ciertas dificultades. Tal vez con situaciones muy difíciles que en otras épocas de la historia
no se han presentado como las que hoy nos está tocando a nosotros vivir a nivel mundial. Y donde realmente los valores morales están siendo cuestionadas, donde aquellos principios que antes la teníamos muy claros, hoy no sabemos. Aquellos principios y valores absolutos hoy están en signos de interrogación. Vivimos en una situación de inestabilidad económica, donde se habla que hoy más que nunca Europa y el país de los Estados Unidos, de las grandes economías neoliberales, están en una situación de crisis. Se nos habla de una situación de crisis económica que puede afectar realmente la vida y la estabilidad de nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad y en un mundo de incertidumbre. La paz mundial es hoy cuestionada. Estamos al borde de una tercera guerra mundial. Y claro, a nosotros no nos está afectando directamente, pero se están jugando cosas importantes que pueden afectar la vida de todo el mundo. Los grandes líderes del mundo están preocupados. Y tal vez no nos dan toda la información para no causar una tensión grande y terrible en la sociedad. Pero se están jugando cosas muy delicadas que pueden traernos una situación difícil de una tercera guerra mundial de la cual realmente no creo que podamos salir vivos la mayor parte de la población. Estamos frente a una crisis de las instituciones religiosas más conservadoras, en el que hay veces estas instituciones religiosas con nombre de cristianismo están metidos en la política, están aprobando leyes que van en contra de los principios bíblicos. Hay una situación muy tensa, muy difícil, en el que nos está tocando vivir, y realmente yo creo que la iglesia está casi perdiendo su identidad y perdiendo su estabilidad con relación a su Dios. Ahora, ¿qué podríamos decir del concepto de la familia? La familia, hermanos, hoy está siendo destruida casi. Valores, el establecimiento de la familia está siendo cuestionada y hay nuevos modelos de familia ahora, del que realmente nos quedamos a veces asombrados, preocupados y no sabemos qué hacer. Cuando yo y mi esposa nos ponemos a pensar sobre mis nietos y oramos al Señor, porque les tocará a ellos vivir desafíos que tal vez usted y yo no hemos vivido, pero que nos está tocando ver todo esto que va surgiendo en nuestro medio, que nos hace pensar seriamente y preocuparnos, y lo que tenemos que hacer es orar al Señor y pedir que el Señor realmente nos pueda ayudar. La pregunta de Jesús es tan pertinente para nosotros hoy, la que Él hizo para los discípulos, porque de alguna forma tiene tanta importancia hoy, pertinencia, que su iglesia, la iglesia, necesita tomar una decisión que podamos asegurar nuestra identidad, hoy más que nunca. No solamente nuestra identidad de lo que realmente somos, sino también nuestro compromiso con el Señor y nuestro servicio, porque de ella, diríamos así, dependerá y asegurará a las nuevas generaciones. Yo quisiera un poco reflexionar sobre ustedes, sobre la experiencia de Jesús con los discípulos, que tal vez que todo esto que hemos dicho tiene muchas cosas para ayudarnos a nosotros a tomar una decisión. Jesús está en una etapa de su vida en el que ha estado un tiempo con los discípulos, ya más de 2 años. Y en estos 2 años ha estado conviviendo con ellos, muy cerca a ellos, y ellos con él. Lo han visto hablar, lo han visto actuar, lo han visto obrar, vivir, hacer. Lo han visto en todas las etapas de su vida. Jesús
entendía que aquí a cabo de algunos meses él tenía que partir, él iba a morir en la cruz del Calvario. Y Jesús tenía, como todo hombre tiene sus preocupaciones, Jesús quería tener un tiempo con los discípulos. Y los lleva a Cesarea de Filipo, que está como unos 40 kilómetros más allá de Galilea, y donde la población de este lugar, la mayor parte eran no judíos, había una población diferente, casi la mayoría eran gentiles. Jesús estaba llevando a los discípulos y tal vez se preguntaba, ¿habrán entendido ellos el mensaje? ¿Habrán entendido quién soy yo? ¿Han conocido realmente quién es el que los ha convocado? ¿Hay en ellos seguridad? ¿Qué seguridad tengo que el esfuerzo, los años que les he dedicado han sido fructíferos? ¿Han tenido sentido? A veces los pastores nos preguntamos cuando servimos a una congregación, ¿estarán entendiendo la palabra? ¿La estarán obedeciendo? ¿Ha valido la inversión de varios años, de 2, 3, 5, 15, 20, no sé cuántos años sirviendo a la iglesia? ¿La iglesia ha entendido el mensaje? Y Jesús quería descubrir eso, entender eso, y lo llevó, lo sacó de su contexto y lo llevó a Cesarea de Filipo. ¿Pero qué había en Cesarea de Filipo? Cesarea de Filipo, que era una población mayoritariamente gentil, estaba lleno de dioses del pasado. Ahí estaba, diríamos, muchos dioses que ya no eran tan reconocibles, o sea, tan famosos como eran antes, pero habían quedado sus imágenes, habían quedado sus estatuas, habían quedado sus templos, habían quedado todo lo que ellos habían construido como Baal y tantos otros dioses del oriente, estaban ahí puestos. Y me imagino yo cuando Jesús los está llevando, los está introduciendo a toda una historia de la religión del medio, donde la historia del pueblo de Israel tenía que ver con dioses de Baal, Astaró, Moló, etc. Y los llevó allí. Y luego los llevó a un monte donde decían que de ahí había salido o se originaba el río Jordán, y que de ahí salía un dios llamado Pan, que era el dios de la naturaleza. Luego los lleva a un templo donde está construido para César, lleno de mármol, una belleza de construcción. Filipos lo había construido y le había dado el nombre del César, por eso se llama Cesarea de Filipo. En medio de todos esos dioses de la historia y los dioses presentes, hay un hombre, un joven de 32 años, Jesús, carpintero, un hombre que tal vez para muchos no era tan importante, pero el Señor quería saber si los discípulos habían entendido, y lo hace en medio de este círculo de dioses. Yo no sé, pero vivimos en una sociedad donde hay tantos dioses de la historia del pasado y dioses del presente que hay veces nos han seducido, nos están seduciendo, nos están cautivando y no nos hemos dado cuenta, y Dios nos lleva a ese mismo terreno de aquellas influencias, de aquellos dioses que han jugado un papel importante en la vida de la familia, de la historia de una generación, y nos confronta con ella y con los dioses presentes. Y en medio de ella nos pregunta el Señor Jesús, en medio de todos estos dioses, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y el Señor Jesús hace esa pregunta porque quiere llevarlos a algo más particular, pero comienza preguntándoles, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y entonces algunos creen que eres Juan el Bautista, el que ha resucitado.
el que ha predicado el mensaje del arrepentimiento, el que ha convocado al pueblo a volver a Dios, que ha resucitado y ha vuelto. Algunos creen que eres Juan el Bautista. Otros dicen no, otros dicen que tú eres Elías, el profeta más grande de la historia, el profeta más reconocido, el que realmente trajo un cambio y una revolución a la sociedad, y es lo que tú vas a producir en la sociedad. Otros dicen que tú eres Jeremías. ¿Y qué tiene que ver Jeremías en todo esto? Porque se creía en la historia y en las leyendas que Jeremías había ocultado el arca y todos los utensilios, y que antes que venga el Mesías iba a aparecer Jeremías para presentar el arca y todos los utensilios para el advenimiento del Mesías. Así hablaban muchas personas. Y otros decían, tú eres. Otros dicen que tú eres un profeta. Realmente, hermanos, todas las calificaciones que se le daban al Señor Jesús eran calificaciones muy importantes, muy significativas. Realmente nadie hablaba mal de Jesús. Todas las calificaciones lo hacían ver como una persona muy significativa y representativa en la vida del pueblo de Israel, usando las imágenes, usando las personas del Antiguo Testamento muy relevantes, pero ninguna de ellas calificaban para darle a Jesús lo que él era. Yo no sé qué es lo que la gente piensa, pero la gente tiene muchos conceptos sobre Jesús. Es interesante que algunos lo han hecho hasta revolucionario. Y la iglesia lo ha predicado. Algunos le han quitado hasta la divinidad y lo han hecho meramente humano. Otros lo han hecho divinos y le han quitado su humanidad. Otros no saben cómo lo han creado a Jesús. Lo han hecho un filósofo, un otro. Y la verdad tenemos un grave problema. Nuestra sociedad está llena de ideas sobre Jesús. La pregunta del Señor Jesús ahora viene a los que han estado con Él, a ustedes y a mí. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Tú. No sé cuántos años vienes sirviendo al Señor, 5, 3, 10, 20 años, no sé. La pregunta viene para nosotros. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Y claro, debe haber sido sorpresiva la pregunta para las personas que estaban cerca de Jesús. Uno se pregunta, ¿y por qué tendría que Jesús que preguntarme eso a mí? Porque el Señor quiere una respuesta, porque de lo que tú y yo respondamos dependerá el futuro de las siguientes generaciones. Jesús quería saber si lo habían entendido, si podían llevar la tarea de extender el reino de Dios, si sabían en quién habían creído, si habían entendido que ese joven de 32 años era el Hijo de Dios. La pregunta para nosotros es, ¿lo hemos entendido? ¿Lo has entendido tú? Joven que estás comenzando, ¿has entendido lo que es Jesús para ti? Hermano que estás sirviendo al Señor, ¿has entendido lo que es Jesús para tu vida? Y entonces frente a esa pregunta, me imagino que se hizo un silencio, como lo que estamos viendo ahora. Jesús necesitaba una respuesta. Están allí los dioses, están los desafíos, están los comentarios. Y ahora quiere saber a esas personas que lo han acompañado durante mucho tiempo. Y Jesús sabe que pronto su tiempo se va a acabar. Quiere estar seguro si valdría la pena dejar en ellos toda la responsabilidad del evangelio y la extensión de su reino. Lo habrá entendido. Y entonces dice la palabra, y el apóstol Pedro más que todo dice, y Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y Jesús dijo: ¡wow! Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa Cristo? Tú eres el Cristo, es el ungido, es el esperado por el pueblo de Israel, es el Salvador. Pero también Cristo significa el Rey, el Señor. Y tú y yo que servimos al Señor, tenemos que tener claro estos dos conceptos en nuestra vida. Él es el Cristo, significa Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Él vino para morir en la cruz del Calvario y pagar un precio a través de su vida para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Pero Él no solamente es el Salvador, Él es el Señor de nuestra vida. Él tiene señorío, control. La palabra que regularmente usan los apóstoles y los siervos del Señor, dice Pablo, ¿qué cosa dice? Siervo de Jesucristo. ¿Qué significa siervo? El esclavo de Jesucristo. El que se ha sujetado, sometido a la autoridad, al poder, a la orden, a la palabra de Dios. Soy un esclavo. El siervo no cuestiona a su señor, simplemente obedece. Puede tener una pregunta y el Señor, si así crea bien, responderá. Pero si no, simplemente estamos llamados a servirle y a obedecerle. Tú eres el Cristo, es lo que significa. Tú eres el Salvador, el que tanto hemos esperado. Pero también eres el Señor de nuestras vidas. Nuestras vidas dependen de usted. La cosa que Jesús revela le dice: bienaventurado eres, feliz Pedro, lo que acabas de decir. Realmente debes sentirte un hombre feliz porque lo que tú acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre. Esto no es una revelación humana. No es ni siquiera el aprendizaje de la Biblia, ni es siquiera un título académico en teología o en exégesis. No es lo que sabes sobre Jesús, porque podemos saber mucho sobre Jesús, podemos tener conocimientos históricos de Jesús, teológicos de Jesús, y podemos saber mucho de la Escritura. Eso le pasaba a Nicodemo. Nicodemo era un hombre entendido de las Escrituras, era un fariseo. En nuestro tiempo sería un teólogo de este tiempo. Era un principal, dice la Escritura, pero algo lo inquietaba, algo lo perturbaba, algo no lo dejaba tranquilo, porque estaba viendo que este joven de 31 años estaba diciendo cosas, estaba haciendo cosas, y él dice: pero nadie puede hacer lo que está haciendo si Dios no está con él. Y de noche va a buscarle a Jesús. Y le dice: maestro, tú no puedes hacer todas las cosas que haces si Dios no está contigo. Yo he venido a que podamos establecer un diálogo, una reflexión, un intercambio de ideas sobre lo que tú estás haciendo y lo que yo creo. Y Jesús le dijo: Nicodemo, tú no necesitas más teología. Tú necesitas, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Los títulos académicos son importantes y yo creo que eso es necesario en el servicio que tenemos que hacer a Dios, pero eso no debe realmente hacernos entender que si sabemos tanto, eso nos da a nosotros un pase para entender a Jesús. A Jesús se lo conoce como una experiencia a través del nacimiento. Si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes conocer, no puedes entrar al reino de Dios.
bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Has entendido a Jesús? ¿Has comprendido a Jesús? ¿Le servimos realmente a Él? A veces venimos marcados por una etiqueta que tenemos en el corazón o en el pecho. Somos iglesia metodista, presbiteriana, bautista, pentecostal, y a veces nos calificamos. Y a veces nos hacemos ver que uno tiene una mejor doctrina que la otra y sucesivamente. ¿Eso te hace acepto ante la presencia de Dios? No. Hay que nacer de nuevo. A su nombre. Hay que nacer de nuevo. Y entonces el Señor Jesús nos hace ver que el cristianismo, hermanos, nunca consiste en conocer algo de Jesús. No, algo de Jesús no es suficiente. Siempre consiste en conocer a Jesús, no algo de Él, a Jesús. La promesa que el Señor le hace a Pedro, le dice, tú eres Pedros. Pedro, que significa Petros, piedra. Y le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, tú eres Pedro, Petras. Y sobre esta roca, Pedro, edificaré mi iglesia. Miren, hermanos, hoy más que nunca necesitamos un liderazgo que sea como una piedra. Estos tiempos yo estoy preocupado porque hay un liderazgo que parece arena. Frente a situaciones adversas, frente a problemas, frente a corrientes, frente a pensamientos, frente a adversidades, se desmoronan. Y claro que Pedro ha declarado a través del Espíritu de Dios que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. El Señor le dice, Simón, comienza la palabra con Simón, pero luego le dice Pedro, que significa piedra. Necesito un liderazgo que sea sólido, un liderazgo fuerte, un liderazgo con convicción, un líder que me haya conocido y que realmente sus convicciones, su vida y todo lo que es sea tan sólido que frente a las adversidades se mantenga sólido y pueda conducir al resto hacia mi propósito, hacia los propósitos de Dios. ¿Sabe? En los hogares necesitamos maridos como Pedro, piedras sólidos. Necesitamos matrimonios sólidos. Necesitamos familias sólidas. Madres sólidas. Padres sólidos. Pero lastimosamente tenemos padres como la arena y madres que se deshacen frente a cualquier situación adversa. Dios quiere darte el liderazgo de tu hogar, de tu familia, de tus hijos. Pero no lo vas a poder llevar, ¿sabes por qué? Porque tus convicciones cristianas no son buenas. Tu compromiso con el Señor no es sólido. Jesús le dice, veo Pedro, yo necesito un hombre que pueda llevar adelante mi iglesia. Y eso eres tú. Pero el fundamento de la iglesia, donde la iglesia está fundamentada, no eres tú. Soy yo. Porque Él es
la roca. Él es Petra. Mire, la palabra roca, hermanos, no es algo nuevo que Jesús está hablando. En el Antiguo Testamento encontramos en 2 de Samuel, capítulo 22, verso 49, donde dice el profeta: vive Jehová, bendita sea mi roca. Está calificando a Dios como la roca de él. Y luego dice Samuel, en 2 de Samuel 22:32, ¿qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay, Él es la roca. Y el salmista dice: oh Jehová, roca mía y redentor mío. En el Salmo 19, verso 14, está alabando al Señor. Y como está tan emocionado, dice: oh Jehová, roca mía y redentor mío. Luego el salmista dice en el Salmo 62, verso 7, roca de mi salvación, roca fuerte. Y dice: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca. Isaías capítulo 17, verso 10 dice: ¿por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Jehová aparece el Señor como el título de roca, que es un refugio. En el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en el capítulo 9, del verso 32 al 33, dice: Israel no alcanzó justicia porque no fueron por fe, sino por las obras de la ley. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Y dice: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, no será avergonzado. El apóstol Pedro se refiere a Jesús como la roca o la piedra, y dice en Hechos 4:11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Pablo en 1 de Corintios capítulo 3, verso 11 dice, menciona que nadie puede poner otro fundamento sobre que no sea Cristo, la piedra angular. En otras palabras, cuando Jesús le dice Pedro, que significa Petra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo a él. El fundamento, la base, está en la misma persona del Señor Jesucristo. Nosotros no hemos creído en un hombre, porque los hombres somos tan fluctuantes, cambiantes, inestables, emocional e intelectualmente. Nosotros hemos creído en la roca inconmovible, que es nuestro Señor Jesucristo, que permanece para siempre. Alabado y bendecido sea su nombre. Han pasado los tiempos, han pasado las generaciones, han pasado un montón de cosas, pero Él sigue siendo el mismo ayer, sigue siendo el mismo hoy y lo seguirá siendo mañana. No ha cambiado. Él es la roca. Y luego dice, con esto voy a terminar: y las fuerzas del Hades o del infierno o de la muerte, como queramos traducirlo, no van a prevalecer contra ella. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, y después que haya muerto, yo puedo imaginarme al diablo decir, lo hicimos, lo acabamos. Y le debe haber dicho a la muerte, oye, asegúrate que ese no salga, porque la muerte, hermanos, es como una fortaleza. El que entra no puede salir. Nadie sale, nadie entra.
el diablo tenía el poder sobre la muerte, sobre el infierno. Cuando Jesús murió, yo puedo imaginar al diablo preocupado, le debe haber dicho a la muerte: oye, cuida que no se escape, no queremos fugitivos. El Chapo se escapó, pero este no debe escaparse. 2 veces se escapó el Chapo, pero este no hay que escapar. Hay que reunir todas las cosas como para que no se escape. Pero hermano, ¿quién puede detener al Señor de la vida? Alabado sea su nombre. ¿Quién puede impedir que el Señor de la vida haga lo que tiene que hacer? Miren lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1, especialmente hablando a su iglesia, en el verso 7, dice la palabra del Señor, el capítulo 1, el verso 18, o el verso 18, dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y ¿de qué? Del Hades. Cuando Jesús estuvo ahí y las fuerzas del mal quisieron detenerlo, no pueden. No pueden, porque la vida entró a la muerte, alabado sea su nombre. Y cuando la vida entró a la muerte, todo lo que era imposible salir, salió el Señor Jesucristo. Y Él no solamente salió así, Él salió con autoridad y le arrancó al diablo esa autoridad sobre la muerte, sobre el Hades. El Señor se lo llevó y dijo: yo tengo ahora la llave del Hades, bendito sea su nombre. Y si yo viví y resucité, también mi iglesia y los que creen en mí se levantarán un día, porque el Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, hablará, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que habremos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque Él tiene el poder de la vida y de la muerte. En su primera etapa, y con esto termino, Jesús quería saber si los discípulos lo habían entendido. ¿Quién era Él? En este tiempo de su pronta venida, tiene preocupación Jesús y su iglesia ha entendido quién es Él. Porque con tantas cosas que nos está tocando vivir, pareciera ser que hay mucha incertidumbre, muchas dudas, muchas tensiones y preocupaciones. Y el Señor nos dice: ¿quién soy para ti? Porque según tu respuesta, lo que tú digas, lo que tú afirmes, como sea tu compromiso con Él, entonces Señor nos dirá: te entregaré las llaves de autoridad para que ates o desates. Pero ese es otro tema atrás. Yo quisiera en esta tarde preguntarte: ¿quién es ya Jesús para ti? ¿Cuántos años tienes sirviendo al Señor? No sé, pero sigues haciendo las mismas cosas. ¿Cuántos te han hablado y te siguen hablando, pero tú no has tomado decisiones, sigues viviendo igual? Y lo justificas, claro, sí. Hermano, nosotros los hombres somos campeones buscando justificaciones. Pero hasta ahora no has tomado una decisión clara sobre Jesús. Porque de lo que tú decidas dependerá el futuro de tu vida y la de tus hijos y los hijos de tus hijos. Dependerá mucho. Tomando una decisión puede cambiar el destino de tu vida y la de tu familia y la de esta sociedad. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Pronto vamos a tomar la cena del Señor.
Y la cena del Señor habla de eso, compromiso. Habla de la vida, de la muerte. Habla del sufrimiento del Señor por ti y por mí. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu cabeza. Y respóndele al Señor. Si el Señor te preguntara y te dijera: hijo, tú que me sirves hace 5 o 10 años, ¿quién soy realmente para ti? Hija, ¿quién soy realmente para ti? Oh Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, redargúyenos. Espíritu Santo, trata con nosotros. Espíritu Santo, quita todo lo que nubla y todo lo que impide, Señor, entender con claridad lo que tú quieres decirnos esta mañana o esta tarde. Que tu palabra haga sus efectos en la vida nuestra. 20 años y hasta ahora no has cambiado, hermano. 15 años y todavía sigues haciendo las mismas cosas. Y siempre nos estamos justificando, así lo hace él, lo hace ella. Yo no soy mejor, no soy peor. El Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Limpia nuestro corazón, Señor, si están dañados por muchas cosas del pasado. Sana, Señor, nuestros dolores, nuestros sufrimientos. Rompe, Señor, ligaduras y ataduras que nos han mantenido, Señor, sin podernos movilizar. Estamos como presos, esclavos, atados. Rompe, Señor, todas esa coraza que ha atado nuestra mente, Señor. Esa fortaleza que no nos permite captar, Señor, entender su palabra. Ayuda, Señor, a mi corazón y a mi alma a tomar las decisiones correctas. Porque mi destino y el destino de las siguientes generaciones dependerá de lo que tú decidas en tu corazón. Oro por mis hermanos que nos están viendo por las redes sociales, por los siervos, Señor, ayúdalos. Tenemos una enorme responsabilidad. Señor, reprendemos todas las fuerzas del mal, todas las ataduras y opresiones, y nos aferramos a tu palabra y a la autoridad de tu Santo Espíritu, y nos declaramos libres, sanos y más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, dígale gracias. Gracias, Señor, apláudale, pero dígale gracias. Porque su obra de redención no se ha agotado. Sigue siendo el mismo. Dios les bendiga, hermanos, tomen sus lugares. Bendición. Dejo con ustedes a mi hermano Joshua.